nombre es Gabriel Eisenbahn, soy un fotógrafo paisajista colombiano. Mi interés es fotografiar los lugares naturales mejor conservados de Colombia. Ese es mi único enfoque. Quiero a través de mi trabajo poder compartir lo especiales que son esos sitios y lo relevantes que son, por lo menos para mí, mantenerlos de ese modo, mantenerlos protegidos, conservados, y encontré que el mundo natural me servía para encontrarme con algunos aspectos de mi vida que no encontraba en la ciudad. Me sentía que entraba en un sitio donde todavía había un balance y un equilibrio que yo sentía que estaba ausente, o siento que está ausente en las ciudades. Por ahí comenzó todo y sí, básicamente llevo unos casi 20 años haciéndolo, 5 de los cuales haciéndolo full time, todo el tiempo viajando. Y sigo como cuando comencé, igual de emocionado, igual de contento e igual de lleno cuando estoy haciendo esto. Mis contactos con las cámaras fotográficas son desde muy chiquito, porque tengo un abuelo que es aficionado a la fotografía. Él todavía vive y todavía sigue aficionado a la fotografía. Así que desde muy chiquito lo vi a él tomando fotos y fotos muy bonitas. Mi abuelo era gomoso con las cámaras y en este momento incluso, pues él en toda su vida habrá comprado muchas cámaras, pero en ese momento me regaló una Leica que compró en el 55, me dijo. Es una cámara clásica y es un clásico en el mundo de la fotografía y de las cámaras. Aquí estoy ahora mismo en el Meta, en la esquina una esquina del Parque Nacional La Macarena, y acá hay una zona bastante conocida últimamente que se llama el Cañón del Güejar. Me vine aquí, me invitó mi amigo Felipe Santander, que fue el que dijo: organicemos este viaje. Felipe tiene una galería donde exhibe fotos y apoya a fotógrafos de naturaleza en Bogotá, una galería súper linda. Entonces este año precisamente me dijo: hagamos este viaje a los llanos, acaba de terminar esta cuarentena, tengo un carro armado para estos viajes y estas trochas, entonces hagámosle. Caminando, haciendo un poquito de scouting, buscando sitios interesantes para tomar fotos. Hay varias cascadas chéveres en este lugar. Son las 11 de la mañana, el sol está afuera, o sea que hay mucha luz entrando al bosque. Entonces este es como un momento de buscar los sitios interesantes para tomar fotos y más bien venir más tarde cuando ya el sol haya bajado y no se sienta tan fuerte. Encontramos. De las 3 cascadas que hemos visitado, esta me parece a mí la más bonita de todas. Tenemos esta caída de agua, la piedra negra, esta curva que se hace aquí con el agua que va cayendo hacia el otro lado del cerro. Y bueno, va a ser un sitio lindo para fotografiar. La cascada bota un poco de bruma, espero que no me empañe mucho el lente, pero
definitivamente esta es una belleza, una belleza. Salimos un poco, estamos un poco tarde, son las 3:20, pero creo que va a ser suficiente para hacer unas buenas tomas y aprovechar las 2 horitas de luz que quedan. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Chévere ahora que vinimos, que ya no tiene una luz directa sobre el agua, entonces hay un reflejo fuerte y podemos hacer una foto bien bonita. Voy a exponer varias veces porque tenemos obviamente el agua que es blanco, casi que blanco puro, y unos negros muy profundos. Entonces voy a hacer varias exposiciones para claros y oscuros. Bueno, está interesante. Todavía no he encontrado la composición, pero voy a ir jugando, tomando varias fotos y dejando que la misma cascada me muestre sus líneas, me muestre sus formas, y así voy encontrando a qué le quiero tomar fotos. Casi siempre el proceso consiste en eliminar, y no es solo lo que uno incluya en la foto, o sea, incluye su marco, sino lo que uno excluya. Lo que uno excluye también es muy importante. Entonces casi siempre es empezar e ir eliminando o refinando y refinando hasta que uno llega como a ese balance en donde uno puede decirlo todo o en donde uno es capaz de decir más pero con menos. Bueno, se exprimió hasta el último minuto de luz que teníamos. Ya son las 5:50 y algo. Ya dentro del bosque ya ahorita va a estar prácticamente negro, así que nos organizamos para caminar de vuelta a nuestro sitio de descanso. Nos pasó muy rico. Bueno, término de día. A llegar a campamento, comer algo, brindar la hamaca, acostarse y mañana de pie temprano a organizar cosas porque viene un día interesante en el cañón del Huejar. Aquí a orillas del río Huejar, en el Meta, armados hasta los dientes, bolsas secas amarradas a todo. Los rápidos no deben estar muy fuertes y el río está bajando suave porque no ha llovido en unos días, así que vamos con buena onda y creemos que todo va a salir súper chévere y tomar unas buenas imágenes. Huejar, comienzo del cañón, una parada técnica para el almuerzo y descansar un poquito, recuperar fuerzas, coger cositas. Los profesionales que nos están llevando, un sitio precioso con esta cascada para parar, esta playita para parar a almorzar. Más lujo imposible. Este es el punto del cañón del Huejar que le dicen el Titanic. Lo último como está por ahí, las lanchas están ahí atrás, las balsas, perdón.
voy a ir a buscar mi equipo, ponerme los zapatos, traérmelo para acá. Y creo que tengo una composición súper linda con este camino de agua, las rocas que están lisas y tienen una forma muy bonita. Ahí van los 2 guías con la balsa, los equipos, todo. Entonces creo que este va a ser un punto súper chévere para la foto de esta parte. Volar el dron por segunda vez, vamos a ver si lo logro. La primera vez perdió señal de GPS y lo estrellé, vamos a ver si esta vez lo recuperé, vamos a ver si esta vez no lo pierdo. Después de un gran día, una gran cerveza. Esta escena tan linda, hay bastante bruma, puse el polarizador para cortarle a la brumita y estoy tratando de que me quede todo en foco y parece que va a salir lindo. Hay un foreground bastante desenfocado, entonces voy a tomarlo con el foreground desenfocado y una con el foreground enfocado para ver cuál me gusta más al final. Estábamos navegando por el Güejar y nuestros amigos de Colombia Climbing nos guían en este viaje. Nos sugirieron entrar y nos trajeron a este sitio súper chévere. Nos metimos en kayak, traímos los equipos por si queremos tomar fotos en nuestras bolsas secas. Y de pronto hacer una fotito acá, está muy bacano, muy chévere. Ya. Esto es Villavo, almorzando en el mismo sitio en el que paramos a almorzar de venida, exactamente 7 días después, casi a la misma hora. Ha sido muy rico, experiencias que perduran, momentos vividos irrepetibles y pues queda uno enriquecido. Se vivieron unos 7 días bien especiales. Una de las fotos más lindas que he tomado, uno de los momentos más lindos que he registrado en mi trayectoria y que también fue muy especial para mí, fue en las montañas del Cocuy, en Boyacá, en la cordillera oriental. Esa foto, pues años después, o sea, este año, fue galardonada en Londres con un premio muy bonito, que es la mejor foto en categoría de plantas a nivel mundial, que otorga el Museo de Historia Natural en Londres a través del Wildlife Photography Awards, que es un premio, pues un certamen muy prestigioso. Y es una foto que tomé de unos cenecios, unas plantas que tienen una fluorescencia amarilla muy intensa, en primer plano, con una gran montaña que es el Ritacuba Blanco, el pico más alto de los Andes orientales colombianos, en la parte de atrás, y la tomé durante la hora azul y hay un contraste muy lindo entre el tinte azul de la atmósfera y el brillo de los cenecios amarillos súper saturado, intenso. Y además es muy especial para mí porque la tomé con una persona que quería mucho, era un amigo, guía de montañas, con el que fui varias veces al Cocuy. Él era de Cuicán
mi amigo Víctor, y él falleció escalando en los Himalayas. Y esa foto la tomé con Víctor al lado mío, y era una persona con la que yo disfrutaba muchísimo estar en la montaña. Entonces, esos son momentos inolvidables en la vida de uno. Me encantaría, si esto llega a los ojos, oídos de Sebastião, invitarlo a Colombia, que le venga acá, y se lo dejo también como reto a Felipe Hoopoulos, que lo traiga a su galería, porque el trabajo de él, su trabajo fotográfico es fuera de serie, es algo, no sé cómo explicarlo, pero sus prints, su trabajo impreso es impecable. Estamos aquí en la oficina de Felipe Hoopoulos y vamos a imprimir la foto más espectacular, la más bonita, que salió de nuestro último viaje al Cañón del Güejar. Así que estamos preparando los archivos para imprimirlos. Bueno, este es el resultado final de muchos días de trabajo. Siempre es muy emocionante ver la impresión, y yo estoy muy contento, muy contento. Este fue un momento muy lindo, 11 de la mañana. No me esperaba que iba a tener esa luz de lado en el cañón. Todavía no sé ni cómo sucede eso, pero la verdad es que fue muy lindo. Una suerte haber estado ahí en ese momento tomando esta foto, y una exposición de 8 segundos, si no me acuerdo mal, para lograr que el agua saliera así, como con ese aspecto súper tranquilo, esa atmósfera bien linda. Y el detalle del print está espectacular. Y mi foto favorita es la que todavía no he tomado.